Es un placer saludarles, queridos amigos que me acompañan en esta oportunidad. Bienvenido al tema titulado Los efectos del corazón del ser humano frente al pecado. Vamos a ver qué nos dicen los escritos sagrados acerca de esto. En Proverbio 23:7 nos dice: porque tal como piensa en su corazón, así es él. Todos sabemos que en Génesis 2:16-17 Dios da la orden al hombre de no cometer, de abstenerse de probar el árbol prohibido. Pero el hombre tuvo aquella falencia y cayó. Y en Génesis 3 entra el problema. En el versículo 8 al 10 nos dice, en Génesis: entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu andar por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versión Reina Valera de 1960. En el comentario bíblico nos dice, y son dos palabras que se especifican: la voz de Jehová. Las visitas periódicas de Dios hacia el fin del día, cuando suaves vientos vespertinos refrescaban el huerto, siempre habían sonido una ocasión de deleite para la feliz pareja. Pero el sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atrevían a encontrarse con su Creador. Ni la humanidad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. En el versículo 9, Dios le hace la pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Adán, que siempre había dado la bienvenida a la divinidad, se ocultó ahora. Sin embargo, no podía esconderse de Dios, quien llamó a Adán, no como si ignorase su escondidero, sino por hacer confesar su pecado. El pecado estaba en Adán. Procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia, detrás de sus sentimientos de vergüenza, haciéndole creer a Dios que se había ocultado por la turbación provocada por su desnudez. Su comprensión del efectos del pecado eran más agudos que la del pecado mismo. Aquí por primera vez somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al hombre en su caída. Se siente y se detestan los resultados del pecado más que el pecado mismo. El pecado no es un problema de que si me porto bien o si me porto mal. Nosotros hoy en día pensamos, el que se porta bien, ese es el bueno, y el que se porta mal, ese es el malo. Querido amigo, el pecado va mucho más allá, algo más profundo. Alguien piensa, ¿por qué Dios no hizo algo nuevo? ¿Por qué Dios no destruyó a Adán y a Eva? Como si eso fuera así tan fácil. No, el pecado va mucho más allá, como lo dije hace unos momentos. Miren lo que dice Eva en el capítulo 3 del versículo 6, después de escuchar los razonamientos de Satanás. Dice en el versículo 6: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Nota, el que
que ella está usando para la solución no es la fe ni la creencia de la palabra de Dios, son sus sentidos. Vio que el árbol era bueno para comer de su fruto, agradable a los ojos, codiciable a la vista. Ahora miren, ¿a dónde afecta el pecado? El pecado es algo que afecta directamente el razonamiento humano, la manera de pensar, como lo dice Proverbio 23:7. Es algo que, tal como piensa en su corazón, así es nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos. Antes Eva decía, ese árbol no lo puedo ni tocar ni comer porque produce la muerte. Pero después de que estuviera en contacto con Lucifer, ahora Eva dice, es bueno. Y nosotros pensamos, pobre Eva, y a nosotros hoy en día nos pasa lo mismo. Somos manchados, tenemos la misma mancha del pecado y no podemos escapar de ella. Pero gracias a Dios que está la cura. Y esa cura no es ir al médico para que nos saque este problema. La cura es aquel que puede entrar en nuestro corazón, arrancar esa semilla del pecado que está allí. Y ese alguien es el Espíritu Santo que nos lleva al arrepentimiento. Y Cristo está con los brazos abiertos para aceptarnos y perdonarnos y restaurar nuestra vida. ¿Quieres tú hacerlos? Que Dios les bendiga.